Muy bien, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora, ¿verdad? Nos encontramos hoy, hoy estamos, viernes 24 para los que van a escuchar hoy la grabación a partir del programa que estamos realizando en Yurusti, se llama programa Yurusti Lee por Placer. Y hoy nos encontramos con una invitada súper especial, con parte también de lo que hoy tuvimos en la mañana con el historiador don Aarón Arguedas, y hoy es la segunda parte de la continuación, pero la parte literaria. Este es el planteamiento que se hizo la profesora Lisbeth conmigo para hacerlo para ustedes, chicos y chicas de séptimo y octavo de Yurusti High School. Y pues nada, vamos a empezar. Hoy vamos a ver un libro maravilloso, un testimonio real llamado La montaña de Aserrín. Bueno, ahí nos lo está enseñando la autora. Ahí está, Una montaña de Aserrín, editorial EUNET, realizado por la autora, nada más y nada menos, doña Janina Robinsky Hilberstein. Nosotros la tenemos acá. Hola, doña Janina, ¿cómo está? Hola César, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. No, el placer es mío y el placer para todos nosotros, de verdad. Pues esta es como, no sé cuántas veces te hemos, en parte te he entrevistado, y siempre es un gustazo y es un mundo maravilloso, no solamente el libro, sino también conocer todo el testimonio de tu mamá. Y así es, ¿verdad? Muchas gracias, César. Y aquí estamos. Usted me dice que quiere que le cuente. Muy bien, pues iniciamos, chicas y chicos. Doña Janina Robinsky estudió química en la Universidad de Costa Rica, ella es química. Estudió también en Estados Unidos, en Berkeley, periodismo, y también trabajó durante muchos años en el área del campo ambiental. También publicó a nivel intelectual. Este es el que acaban de enseñarnos ella, es la tercera publicación, el tercer libro, por la editorial EUNET, bajo el título Una montaña de Aserrín. Y también nada más y nada menos es hija de nuestro gran dramaturgo y novelista, y también creo que no habrá ninguno como él, por el rico intelecto y también la literatura que en la parte teatral encierra, que de hecho yo hace muchos años, para no decir cuántos, porque si no se me baja el entusiasmo, no, mentira, Se asustan. sí, trabajé una obra de teatro que es Las Filbonas de Paso Ancho, nada más y nada menos, por el autor Samuel Robinsky. Samuel Robinsky se casa, y eso lo vamos a ver después con doña Janina. Se casa con doña Sarita y pues tiene la familia, entre ellos doña Janina. Y nada más y nada menos, doña Janina, vamos a empezar. Si usted gusta, cuando nos puedas ilustrar del por qué este libro. ¿Por qué? Tengo una de las preguntas. ¿Por qué se llama Una montaña de Aserrín? Si gusta, podemos empezar desde ahí, bajo el título. Ok, empecemos por el título entonces. Una montaña de Aserrín, suena un poco extraño, ¿verdad? Como título eh, para la historia de una niña. Lo que pasa es que cuando empieza uno a leer, se va a encontrar una anécdota eh, de uno de los momentos más dramáticos de la infancia de mi mamá, que fue cuando, estando refugiada en una casa de una gente que la había recibido y que la tenía escondida, los vecinos denunciaron ante las autoridades nazis que había niñas judías en una casa del vecindario. Mi mamá tuvo tiempo de ver cómo la vecina señalaba la casa y le avisó inmediatamente a la dueña, que antes de que llegaran los soldados logró esconder a las dos niñas que tenía, que eran mi mamá y mi tía, esconderlas en un altillo que había en la casa, entre las, entre el cielo raso y la madera
del piso, había un espacio donde las dos niñas pudieron esconderse. La señora puso encima de vuelta la tablilla del piso y luego en ese altillo ellos guardaban aserrín para quemar en invierno, para calentarse. Entonces barrió el aserrín hacia el centro y lo puso encima de donde estaban las niñas escondidas. Y cuando llegaron los nazis, entraron a la casa gritando con armas. Las niñas oían los gritos, las preguntas: ¿dónde están las niñas? Sabemos que tienen niñas judías, los vamos a matar. La señora juraba que ahí no había niños judíos. En fin, se armó un terrible episodio que duró horas, de horas, de horas, mientras las niñas seguían ahí escondidas. Los nazis encontraron el altillo. El altillo estaba medio escondido, tenía como una escalerita para solo los que sabían que estaba ahí podían encontrarlo. Ellos lo encontraron y subieron. Y estuvieron rebuscando, se dieron cuenta que las tablillas del piso se podían levantar y lo hicieron, pero por suerte lo hicieron en un lado del cuarto donde no estaban ellas. Así que ellas también oyeron eso. El asunto es que como el aserrín estaba encima de donde estaban ellas, por alguna razón los nazis no lo corrieron, no levantaron las tablillas que estaban debajo del aserrín. Así que mi mamá dice que a ella la salvó una montaña de aserrín, y de ahí el título. Y de ahí el título, por supuesto. Sí, ahí podemos ver la portada del libro. ¿Tiene algún significado las líneas del tren, doña Yanina? ¿Algún significado el fondo de la foto, la niña de adelante? ¿Quién es esa niña? Muy buenas preguntas todas, César. Para mí, esta portada es una obra de arte del diseñador gráfico de la UNED. Para comenzar, la niña que se ve en primera plana, en rosado, es mi mamá. Y la chiquilla que se ve un poquito mayor, de gris atrás, también es mi mamá. La primera foto fue tomada aquí en Costa Rica antes de irse a Polonia. La segunda foto fue ya en Polonia, ya un poquito mayor. Y las líneas del tren, todos los que han visto películas sobre esta época terrible del Holocausto, recordarán que a los judíos los montaban en trenes para llevarlos a los campos de concentración. Así Claro. que las líneas del tren representan ese camino hacia la exterminación. Y bueno, la suerte que tuvo mi mamá de haber sobrevivido se refleja en los colores de la Claro. parte de la primera plana. De la primera plana, por supuesto. Sí, y es que es bastante bárbaro, inhumano, y esperemos que nunca, y por la mano de Dios, que nunca vuelva a darse esta situación, ¿verdad? Y vamos a recordar con estas imágenes, no sé si ahí se puede apreciar, vamos a ver, ahí están. Esas imágenes que, bueno, ahí están en Google, voy a hacerlas un poquito más grandes tal vez. Y es que esta parte es la de Varsovia, ¿verdad? El gueto de Varsovia. Su mamá estuvo por ahí. Mi mamá estuvo por ahí, pero no estaba ya en el gueto cuando fue el levantamiento. El levantamiento del Ok. gueto sucedió cuando ya estaba muy claro que los judíos a los que reunían en una plaza para montar en los trenes no estaban yendo a campos de trabajo como les hacían creer, sino a campos de exterminio. Entonces, Claro. pues ya ante esa situación, los judíos que vivían en el gueto se rebelaron. Y se Claro. rebelaron con mucho brío. Entonces sorprendieron a los alemanes y lograron echarlos del gueto en un primer momento. Después los nazis regresarían y pues acabarían con toda la gente que pudieron encontrar en el gueto.
Cuando eso sucedió, mis abuelos ya habían decidido sacar a las niñas del gueto y mandarlas a esconder en casas de polacos cristianos, donde pensaban que estarían más seguras y que sería más fácil por separado, los adultos por un lado y los niños por otro, esconderse y evitar que los atraparan. Claro, sí, y chicos y chicas, acuérdense que también uniendo lo que el historiador don Aronga comentó de algunas de las preguntas que ustedes formularon, no todas, no todas las personas alemanas iban con el partido nazi y no todas las personas, por decirlo así, eran alemanes, no eran malos, ¿verdad? Muchos acogían a las familias. Muchas familias no eran polacas o muchas familias no entendían también incluso el idioma alemán, ¿verdad? Entonces, otras sí. Entonces, muchas de estas familias, como muchos escritos o muchas novelas reales también incluso, los acogieron a sus casas. Por ejemplo, en la película que ustedes estaban también viendo, El niño de la pijama de rayas, también la del pianista, la de Ana Frank, que muchas familias fueron acogidas, ¿verdad? Con familias alemanas. Pero bueno, aquí para los que no han entendido o no han comprendido muy bien, no es que doña Yanina estuvo en la Segunda Guerra Mundial, no es que doña Yanina conoce y todo esto, gracias a Dios no fue ella, pero sí, lamentablemente, y gracias a Dios sí sobrevivió, fue Sarita, la mamá de doña Yanina. Sarita Hiberstein nació en una clínica bíblica en San José, en Costa Rica, en julio del 34. Vamos a ver si no estoy mal, y usted me corrige, doña Yanina. Entusiasmados por un hermano de su papá, sus padres llegaron a probar otro tipo de vida, pero un tiempo después decidieron regresar a Polonia. Justo en ese momento los atrapó, como nos decía doña Yanina, la guerra con dos niñas pequeñas, ella y su hermana Rosita. Y es así como empieza esta maravillosa historia. Y ahí es donde yo quiero, si usted me permite, doña Yanina, vamos a presentar este video que está como documental de los niños de la Shoah. A ver, la palabra Shoah es una palabra en hebreo que también a veces se busca en Google y se llama Yom HaShoah y significa el día del holocausto, el día de la conmemoración, mejor dicho. El día de los caídos, también no sé si hay otra palabra ahí. No, nada más para aclarar, Shoah quiere decir holocausto. Holocausto. Shoah es la palabra en hebreo para el sacrificio con fuego, que significa holocausto. Y el día de la Shoah es el día en que se recuerda el holocausto. Entonces, que es un día en específico, una fecha exactamente, específica. Exactamente. Entonces, este video igual yo se los voy a subir en link, está disponible en YouTube. Entonces vamos a ver un pedacito y ya continuamos con doña Yanina. César, tal vez nada más aclarar una cosa, no sé si me escucha. Te escucho. El video que vas a pasar es parte de una entrevista que realizó la periodista Evelyn Fagler a 7 judíos costarricenses que sobrevivieron la Shoah. Entonces se llama Los Niños de la Shoah y es la historia de 7 costarricenses que por una u otra razón están relacionados con esto que sucedió. Perfecto, listo. Buenísima nota. Gracias. Con gusto. Vamos a ver si... Veía cómo recogían a los que morían de hambre en la calle, ¿verdad? O en carretones. Llevaban a los muertos, los enterraban en fosas comunes. Y esto es algo que también me ha quedado muy
muy grabado yo en la ventana. Y mis papás me quitaban, me decían que no me quedara ahí, que no era conveniente, que me podían ver y que al gueto venían carretones cargados de cosas para los alemanes, más que nada, ¿verdad? Y venía llenos de paja y de cajas. Entonces nos metieron debajo de la paja y de las cajas, taparon y ahí íbamos las chiquitas y así pasábamos como el muro del gueto. Y nos llevaron a una casa que era de unos amigos de mi tío casado con la hermana mayor. Horrorizada. Iba horrorizada, no solo eso. Cuando nos despedimos de mis papás, yo estaba tan... yo no entendía bien por qué tenía que separarme de ellos. Y entonces yo lloraba. Y mi mamá sacó un pañuelo y le secaba y me dio el pañuelo. Y yo agarré el pañuelo y yo decía, pero ya no sabía qué decir. Y entonces le decía, ¿pero qué idioma voy a hablar yo ahí? Entonces me decía, si ahí hablan polaco. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué cambia? ¿Qué es? Bueno, se escucha un poquillo de eco, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, ahí nosotros tenemos el video, ahí después se los vamos a pasar. Vamos a ver, sí. Ahí se los vamos a pasar y se escucha un poquillo de eco porque como estamos con interferencia con dos usuarios a la vez, que es el mismo, el mío, puede ser que haya esa interferencia. Pero ahí tenemos, chicas y chicos, la entrevista que le hizo la señora Fashler a doña Sarita. Doña Yanina nos estaba comentando de esto al principio, del por qué la montaña de Aserrín, por qué el título. También nos comentó también el documental, por qué los niños de la Shoah. Y igual ahora yo les voy a pasar el link de toda esta entrevista para que ustedes lo tengan. Bien, tengo una duda que tal vez a los chicos les va a generar, pues para ver por qué ellos lo están leyendo. ¿Por qué hay una parte del libro que es oscura? ¿Por qué está impresa así? Sí, muchas gracias por esa pregunta, César. De hecho, les cuento que eso es al propio. O sea, uno puede tomar el libro y ve que una parte del lomo está oscura y la otra está clara. Y hay gente que me ha preguntado que si eso es por un problema de humedad o que se ha maltratado el libro. Pero en realidad eso fue hecho al propio, porque la idea era que la época oscura de esta historia, que corresponde a la guerra, estuviera así, estuviera en un papel más oscuro, y entonces el borde parece como quemado. En cambio, en cuanto llega de regreso a Costa Rica, después de sobrevivir el Holocausto, entonces queremos pintar una época más clara, más alegre, más luminosa, y entonces las páginas son en blanco. Y de hecho las fotos también, tiene varias fotos. Las fotos de la primera parte están presentadas como fotos antiguas y en cambio después de llegar a Costa Rica son fotos más de tipo moderno. Claro, perfecto. ¿Qué familias estuvo acompañada su mamá ya y por qué? ¿Y cuánto tiempo estuvo su mamá ya en ese holocausto? Bueno, en realidad estuvo en varios lugares, estuvo con varias familias. Primero, siempre nos hemos preguntado, la gente siempre nos ha preguntado, ¿por qué si estaban en Costa Rica se fueron de regreso a Polonia? Hay que recordar que ellos eran, sobre todo mi abuela, era gente de ciudad, acostumbrada a una vida, digamos, europea, donde había vacaciones que se iban a esquiar, cosas así. Y pues mis abuelos trabajaban aquí
tratando de ganarse la vida, pero en condiciones difíciles. Y la familia de mi abuela pues los invitó a regresar y les dijeron que allá les podían conseguir trabajo, que podían alojarlos, que les iría mejor. Y entonces pues decidieron, cuando mi abuela volvió a quedar embarazada con mi tía, decidieron que mejor se regresaban, que allá tenían pues una, digamos, una estructura de apoyo más estable. Se fueron para Europa, primero vivieron unas semanas en Francia, porque mi tía nació en el barco de camino, y entonces pues pararon donde una prima de mi abuela para pasar un tiempo hasta que estuvieran en condición de viajar. Después fueron a Varsovia, Polonia, donde vivía la familia de mi abuela, y estuvieron ahí hasta que los alemanes obligaron a todo el mundo a pasarse al gueto. O sea, los judíos que vivían en toda Polonia tenían que convivir ahora en un espacio muy reducido que era el gueto. Cuando los pasaron ahí, la familia de mi mamá se fue con un hermano de mi abuela, y entonces compartían un apartamento con ellos y con otra familia que venía de afuera, y que pues como no había dónde alojarlos, los fueron alojando juntos. Después, cuando decidieron sacar a las niñas del gueto, ellas vivieron en por lo menos 4 lugares que yo pueda recordar, porque el problema era que los vecinos, cuando se daban cuenta de que había ahí niños judíos, los denunciaban. Correcto. Entonces, así como hubo gente valiente que los acogía, generalmente pues recibían bastante dinero por eso, porque tenían que mantener tenían que mantener a estos niños con los que no contaban, pero era gente que estaba arriesgando su vida para darle la oportunidad de sobrevivir a estas familias, personas, y en el caso de mi mamá, niños. Entonces estuvo con 4 familias diferentes que yo pueda recordar, y las condiciones en cada caso eran diferentes. Una era una gente de ciudad que muy pronto los vecinos los denunciaron, entonces estuvieron ahí 2, 3 semanas apenas. Después se pasaron al campo con la idea de que en el campo les iba a ir mejor, era menos posible que los vecinos los denunciaran. Y ahí lo que pasó es que la gente con la que se quedaban, ahí estaban 3 niñas, mi mamá, mi tía y la prima, tenía todo tipo de negocios medio turbios, desde una saca de guaro hasta una fábrica de sacarina de contrabando. Y entonces mis abuelos se asustaron y pensaron, con tanta actividad ilegal va a ser muy fácil que los nazis descubran que ahí hay niños judíos. Entonces las mandaron a otra casa, que fue la casa de la montaña de Aserrín. Ahí fueron solo mi mamá y la prima. Mi tía estaba muy pequeña y decidieron que viviera con los adultos, que estaban escondidos en un sótano en Varsovia. Y la última familia con la que estuvo mi mamá, ya estuvo ella sola, era una familia que decidió que en vez de esconderla, la iba a hacer pasar por una familiar lejana. Y entonces no se escondió, usaba un nombre diferente al de ella, se llamaba Stefa en vez de Sarita, y iba a la iglesia con la familia, no podía ir a la escuela porque no tenía papeles, pero vivía prácticamente como hija de esta familia. Y con ellos tuvo que salir huyendo también, porque al final de la guerra, cuando ya estaban llegando los aliados, los alemanes decidieron, después del levantamiento de Varsovia, no del levantamiento del gueto, que fue antes, sino el levantamiento de los polacos cristianos de la ciudad de Varsovia, que querían sacar a los nazis. Hitler dio la orden de que destruyeran totalmente Varsovia, de que hicieran un lago ahí, esa fue la orden. Y entonces esta familia tuvo que dejar su casa, porque los nazis iban quemando casa por casa. Y se montaron en un tren, los montaban en un tren y los mandaban al campo, a que vivieran a ver dónde se acomodaban.
y mi mamá se fue con ellos. Ahí pasó el segundo susto más grande. El primero fue el de la montaña de Aserrín, el segundo fue que cuando iban abordando los trenes, un soldado nazi que estaba ahí en la fila, la vio y reconoció que era judía. Hasta ese momento nadie la había reconocido como judía. Y le gritó un insulto, judía asquerosa o algo así. Y mi mamá siguió caminando, pero con la sensación de que le iban a meter un tiro por la espalda. Por suerte no pasó y logró abordar el tren junto con la familia. Y los dejaron en medio del bosque, kilómetros de kilómetros más allá de la ciudad. Se bajaron ahí y caminaron hasta encontrar un lugar donde los pudieran recibir. Y ahí pasaron el resto de la guerra, escondidos en una finquita en el campo. Y ahí tuvo la suerte mi mamá de que la encontraron al final de la guerra mis abuelos. Después de terminar la guerra. Después de terminar la guerra, sí. Lo que pasó fue que por un lado venían los rusos, por otro lado venían los aliados. Los rusos llegaron a Varsovia, al lado este de Varsovia, antes de que llegaran los aliados. Entonces, los polacos querían ser ellos quienes liberaran su ciudad, su capital, para no quedar bajo las manos de Stalin, ¿verdad? Entonces los rusos se quedaron del lado este. Mis abuelos estaban de ese lado. Entonces los rusos llegaron antes y liberaron esa parte de Varsovia antes de que pasaran al otro lado donde estaba mi mamá. Entonces pasaron unos cuantos meses hasta que ellos pudieron ubicarla, saber a dónde habían mandado a la gente que vivía en ese edificio, porque se encontraron una vecina que no le habían quemado del todo la casa y entonces se había quedado ahí y ella pudo contarles hacia dónde se habían llevado a la gente y así fue como la fueron a buscar. Todavía estaban, es decir, la guerra no había terminado del todo, pero estaban ya al puro final. Entonces quedaban todavía, por ejemplo, francotiradores nazis escondidos en el bosque y entonces ellos no podían, los que estaban viviendo ahí no podían tampoco sentirse libres y salir al bosque a buscar comida porque todavía había mucho peligro. Pero sí, claro, ya había, sí, no, claro, porque esos francotiradores estaban también desesperados. desesperados en contra y esperando que vinieran los rusos, pero si pasaban Exactamente. también otra persona ahí, también. También la mataban, sí. Así Wow. que así fue la historia. ¿Y qué Claro que, pasó? Ajá. no, dale. Ok, Dale, ¿y qué dale. pasó con las otras niñas? A pesar de que la que estaba más pequeñita, que fue con las personas adultas más grandes, ¿qué pasó con su prima, ¿verdad? Con todas sus familias Okay. más pequeñitas. Bueno, cuando salieron de la casa de la montaña de Aserrín, decidieron separarlas. Era más fácil que estuvieran cada una por su lado. Entonces, la prima de mi mamá, Shifra, fue a dar a otra casa, donde también no sé si la escondieron o si la pusieron a vivir como si fuera de la familia. La verdad es que ese detalle no lo sé. Pero el hecho es que después de la guerra lograron reunirse las tres niñas de las que hemos hablado y un cuarto primo, un tío que sus padres no volvieron de la guerra, no sobrevivieron. Y entonces mis abuelos lo adoptaron y pues se convirtió en el tercer hermano de la familia Giverstein. Ok. Ese punto sí no sabía yo. Sí, bueno, es un detalle. Pero sí, digamos, después de la guerra, la gente se quedó mucho en Varsovia tratando de localizar familiares que hubieran sobrevivido. Claro. Entonces ponían rotulitos, había un lugar donde la gente ponía
fulanito de tal busca a su familia. Y entonces iban regularmente para ver si alguien había pasado, si había dejado alguna información, alguna noticia. Y ahí estuvieron, pero los hermanos de mis abuelos, prácticamente todos los que estaban en Polonia, murieron. Perecieron. Ujú. Con Rosita, en la montaña de Serrín, algo pasó por ahí, ¿verdad? Con el cielo raso y el policía. Sí, no fue Rosita, Ah, fue no la fue prima, Rosita, no, fue Shifra. Shifra, sí, Sí, perdón, sí. sí, esta es una historia también un poco eh, para, para asustar más a estas pobres niñas. Como te decía antes, como les contaba a los chicos y chicas, eh, los nazis pasaron muchas horas ahí mientras ellas estaban escondidas. Y mi tía, bueno, la prima Shifra, tenía en ese momento 4 años. Era una chiquita, pequeñita. Ujú, Y ante la tensión de todo lo que estaba pasando, se quedó dormida, por claro. suerte. Pero dormida, se hizo pipí. Y el pipí hizo una mancha en el techo, donde estaban abajo en la sala, donde estaban los soldados, apareció de repente una mancha en el cielo raso. Pero es que ellas Por, dos estaban durante muchas horas en unas estuvieron, tablillas en la segunda planta. exactamente, estuvieron casi 18 horas metidas Wow, entre el cielo raso y el piso del altillo, donde del había un altillo. espacio donde apenas cabían así, si estiraban los brazos y volvían la cara de medio lado. Y tuvieron que estar horas de horas ahí metidas sin hablar, sin moverse. Dos Eh, niñas Dos niñas pequeñas. pequeñas. Era una cosa pues más bien milagrosa que no las hayan encontrado y que Y por encima de las suerte tablillas está la montaña de Acerrín. estaba la montaña de Acerrín, exactamente, Wow. exactamente. Y es que Así que ese policía, ese de la Gestapo, fue que él nunca se dio cuenta que encima de él, del cielo raso, estaba la mancha de orina de Schiffer que había tenido. él nunca, Wow. bueno, porque eran varios, ¿verdad? Los Sí, eran soldados. varios, eran varios. Probablemente pues no pensaron que una mancha en el techo fuera debido a eso, sino que pensaron que era una mancha en el techo, humedad o algo así, Claro, y no le dieron suficiente importancia. Y por suerte cuando subieron y descubrieron el altillo, no hicieron la relación entre esa mancha y la posibilidad de que hubiera ahí eh, alguien. Igual revisaron, movieron muebles, quitaron tablas, pero no movieron el acerrín y eso las salvó a ellas. muy bien. Wow, sí, es que son relatos de relatos que hay dentro del libro. ¿Qué más nos puedes contar un poco más sobre algunos relatos del libro? Porque también el libro está por capítulos, con nombres. Sí, bueno, hay muchas historias. Por ejemplo, mi abuelo contrajo el tifus, que como en el gueto vivía la gente muy hacinada, eh, se hacían epidemias como la que estamos viviendo ahora, y entonces era muy común que la gente que tenía que salir a la calle para trabajar se contagiara de enfermedades. Claro. Y mi abuelo contrajo el tifus y como consecuencia tuvo um, coágulo, un coágulo en el brazo, una Mm, flebitis. Y eso era muy peligroso porque si eso se le iba al cerebro, él podía morir. claro. Resulta que en la casa donde estaban viviendo, en el apartamento, había un médico. Una de las personas que estaba viviendo ahí, aparte de la familia, era un médico, que no era cirujano, pero era un médico. Ujú, Y él se ofreció a hacer la operación para sacarle el coágulo, operación que se hizo sin anestesia, sin antibióticos, oh, que requirió varias cortadas en el brazo hasta que pudieron, pero bien que mal, lo salvaron. wow. Entonces, esa es otra de esas anécdotas
terribles. Una de las Mm. más tristes es la separación, cuando los padres deciden que las niñas van a estar mejor si las sacan del gueto, y las sacaron escondidas en un carretón. Al gueto llegaban esos carretones, creo que lo contaba en la entrevista al principio mi mamá. Llegaban carretones con cosas para la producción, para los alemanes. El caso es que entraban y salían carretones, y a ellas las metieron en un carretón debajo de la paja, debajo de unas cajas de herramientas. Las escondieron ahí y las sacaron del gueto así. Cuando se estaban despidiendo, mi mamá cuenta que, bueno, ella tenía 7 años, ella no entendía qué estaba pasando y por qué los padres creían que iba a estar más segura si la mandaban escondida en un carretón que si se quedaba con ellos. Correcto. Y entonces ella lloraba y le preguntaba a la mamá que por qué, y la mamá le decía que tenía que ser valiente, que tenía que cuidar a la hermanita y a la primita, y para consolarla se sacó de la bolsa un pañuelo que le dio a mi mamá y le limpió los ojos y luego le puso el pañuelo en la bolsita de la blusa de ella. Y entonces por mucho tiempo a mi mamá ese pañuelo le olía a su mamá. Y entonces cuando necesitaba como algo, calidez humana, olía el pañuelo y se acordaba de su mamá. Wow. Y la otra cosa, César y chicos y chicas, la otra cosa que quería contarles es que a diferencia de muchas otras historias sobre la guerra, esta es una historia con final feliz. De hecho, más de la mitad del libro son historias bonitas de lo que vivió mi mamá cuando regresó a Costa Rica y empezó a vivir una vida normal. Claro. Eso es lo que quería detenerme en ese punto y volver otra vez. Después de la tercera y última familia que estuvo Sarita, se viene después para Costa Rica y encuentra otro mundo, ¿verdad? Porque también al tiempo después necesita ella estudiar, necesita ella volver a las raíces judías, tener una escuela. En ese momento no había una escuela. Tenía que ir a una escuela normal, por decirlo así, que no era de su cultura, de sus raíces, de su filosofía. Y es que aquí es donde viene otra aventura, ¿verdad? Bueno, pues sí, recordemos que ella salió de Costa Rica como con 2 años, así que el poco español que hubiera sabido antes lo había olvidado completamente. Claro. Así que cuando regresó aquí prácticamente no hablaba español. En todo el tiempo de la guerra nunca fue a la escuela. Entonces ella tendría 13 años, estaba ya en edad de entrar al colegio y no había hecho escuela. Y tuvo que ponerse las pilas, que estudiar, aprendió rapidísimo el español y a los pocos meses de estar aquí hizo los exámenes de primaria y hizo toda la primaria en 1 año. Wow. Y después de eso entró a la Escuela República de Perú y se graduó ahí y pasó al Colegio de Señoritas, donde pues se sintió muy a gusto. Claro, imagínense la diferencia de venir de un mundo en guerra a venirse a Costa Rica, donde tuvo compañeras que eran amigas, a pesar de que no eran judías, como que le abrió una visión diferente del mundo. Y además de eso, está el pequeño detalle de que desde que llegó a Costa Rica, desde que se bajó del avión, conoció a mi papá. Y mi papá se enamoró perdidamente de ella, así que a partir de ese momento pasaron toda su vida juntos. ¿Nos puedes dar el cover book, el detrás, perdón, no el del sí, libro, para ver la portada de atrás, la contraportada? Ahí estamos viendo, si quieres lo sube un poquitito. ¿Qué tal ahí? Exacto, Es que no ahí estoy perfecto. viendo. Ahí está, muy bien. Ese es la parte de atrás del libro de Montaña de Aserrín, donde podemos ver a doña Sarita y a don Samuel Robinsky. Ahí está el matrimonio, muy bien.
Y es que también en presentación acá tenemos al personaje principal también, ¿verdad? Es doña Sarita. Ahí la podemos ver, que también va a salir en el link que les vamos a pasar a ustedes. Y ella es doña Sarita no, Robinsky Hiberstein, Hiberstein, ¿verdad? Hiberstein de Hiberstein de Robinsky. Robinsky, ese es. Perfecto. ¿Y cuál fue el final feliz? Si nos puedes contar para finalizar ya la entrevista. Bueno, Doña el final Yanina. feliz, como dice mi mamá, que para ella, digamos, la sensación de triunfo viene de que quisieron exterminarlos a todos, a ella incluida, y sin embargo hoy día tiene 86 años, tiene 3 hijos, tiene 5 nietos, tuvo una vida muy feliz junto a mi padre, y para ella eso es el final feliz, la prueba Exacto. de que perdieron la guerra, de que los nazis fracasaron en su intento y que el mundo es mejor gracias a eso. Así es, así es. Bueno, ahorita nosotros estamos pasando todos y todas un mismo problema a nivel mundial, pero que esto lo vamos a ir superando poco a poco. Y eso también depende de cada una y cada uno de nosotros como responsabilidad social. Ya esto es otro tema, ¿verdad? Pero sí, siempre al final y al cabo hay un final feliz. Vean ustedes, chicas y chicos, así a veces nosotros tenemos algún problema y realmente hubieron otras personas, hay otras personas que todavía lo cuentan, que fueron con un momento histórico muy lamentable, que esperemos que nunca, nunca se repita, pero pudieron pasarlo y siempre hay que ver al final del cabo lo mejor y seguir hacia adelante. ¿Y algún mensaje, doña Yanina, algún mensaje que nos puedas dejar, algo bonito o algo de reflexión también con esto que estamos viviendo y con el libro desde tu punto de vista? Bueno, sí, hay un par de cosas en relación con lo que estabas explicando de la situación en que estamos viviendo ahora, que es, como decía el ministro de Salud, lo más parecido que hemos tenido a una guerra en los últimos años. El primer mensaje es algo que para mí siempre ha sido un consuelo, y es que no hay mal que dure 100 años, que esto va a pasar, que se va a acabar. Gracias. Y el segundo punto que me parece fundamental es que en el libro se ve mucho que a pesar del mal y a pesar de todo el daño que hicieron tanto los nazis como los colaboradores, siempre hubo gente solidaria, siempre hubo gente buena y siempre hay una, bueno, en mi opinión, la visión de que el bien triunfa, de que aunque parezca imposible salir de esta situación como la que estamos viviendo ahora, en nuestro caso con disciplina, con solidaridad, con imaginación, con creatividad, con cariño, podemos salir adelante y vamos a salir adelante. Y vamos Así a es. ver final feliz para todos nosotros. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, doña Yanina. Gracias por este tiempo. Te agradecemos enormemente. Con muchísimo gusto y un saludo muy cariñoso a los chicos y chicas, y espero que disfruten del libro y de los mensajes constructivos que puedan encontrar ahí. Gracias, César. Perfecto. Gracias a usted. Nos vemos. Adiós.